Hola, soy Javier Ibacache, les saludo desde Santiago de Chile. Estoy muy entusiasta y muy expectante por la conversación y el taller a desarrollar como parte de esta iniciativa del Teatro Nacional Cervantes y del Centro Cultural de España en Buenos Aires. Pienso que hablar de públicos, volver a hablar de públicos, especialmente después de los procesos que hemos vivido, es tremendamente significativo. Hay varias preguntas que hacernos, tenemos que repensar el quehacer que venimos desarrollando y estas son oportunidades para poner precisamente esa reflexión de manera amplia. Tengo que comentarles que hablaré desde mi experiencia, la experiencia trabajando en espacios y organizaciones culturales y también impulsando iniciativas y programas, pero sobre todo también con una mirada desde América Latina, porque soy parte de la Red Latinoamericana para el Desarrollo de Públicos, RedLab. Desde aquí les invito a preguntarnos cómo estamos pensando hoy el desarrollo de públicos, qué hemos aprendido y qué podemos esperar. Para eso estaré compartiendo entonces una reflexión con ustedes que sin duda parte desde el hoy, desde el quehacer, desde la actualidad. Hoy en día yo colaboro, trabajo en un espacio cultural que está en el centro de la ciudad de Santiago que se llama Seina. Es un centro cultural que se ha activado fuertemente desde el año pasado y donde hemos venido materializando o tratando de materializar todas aquellas promesas y aquellas ideas que tenemos sobre los públicos. Esta, por ejemplo, esta imagen que les comparto, corresponde a una de las sesiones, una de las jornadas de meditación en la que participan una de las comunidades de públicos de este centro cultural. La particularidad tiene que ver con que esa meditación se realiza en el escenario, es decir, es una manera concreta de indicar cómo los públicos están en el presente, cómo los públicos están en el escenario, cómo los públicos se han vuelto protagonistas. No podríamos haber hecho esto o no podríamos haber pensado esto sin que hubiese un recorrido previo, sin que pudiéramos primero mirar la platea y sin que pudiéramos también preguntarnos por las relaciones que construimos con quienes habitualmente hasta el año 2000 eran vistos como el lado oscuro de la sala, como nos decía la antropóloga Lucina Jiménez. Pero han pasado muchas cosas desde entonces. Por cierto, se ha producido bastante material de reflexión desde América Latina, hemos pensado los públicos y también se han generado iniciativas en colaboración que nos permiten hacer algunas afirmaciones que nos tenían en un punto seguro, en un punto de reflexión seguro, hasta antes de la pandemia. Una producción diversa sobre los nuevos públicos, una producción diversa sobre la participación y una serie de discursos que nos decían que los públicos son diversos, que no podemos hablar de público general, por ejemplo, o que los públicos responden a un contexto histórico, que los públicos son sujetos históricos, que hacen pactos de negociación con su presente para poder convertirse en públicos, o bien que las organizaciones culturales tendrían que necesariamente, desde el año 2000 en adelante, replantearse cómo situar a los públicos al centro de su gestión, pero sobre todo también un llamado en el último tiempo a pensar los públicos más allá de sujetos receptores de contenidos o de actividades que les ofrecemos o propuestas artísticas, sino como comunidades, comunidades potenciales de interés que podían fortalecer la gestión y la vinculación de las organizaciones con sus entornos, lo que llamamos últimamente territorios. Es decir, teníamos hasta, diríamos, el año 2020 un set de discursos, una serie de visiones, por cierto, elaboradas por pensadores que les avala y que les ha acompañado una indagación en terreno. Néstor García Canclini, la Escuela Mexicana, podríamos pensar también con Lucina Jiménez, Ana Rosas Mantecón o Jaume Colomer desde España. Estos autores, estas autoras, diría que han guiado la conversación, nos han planteado preguntas y de algún modo hasta el año 2020 sus discursos han resonado fuertemente en el quehacer de proyectos y en las organizaciones en las que hemos impulsado. Diríamos que hasta ese momento, hasta el año 2020, estábamos en esta serie de conversaciones, ¿no? Hablando quizá de diferenciar el valor del público presencial respecto de las audiencias digitales,
quizá adjudicándole al espectador un rol significativo como un lector de los contenidos, muchas veces sobre las propuestas artísticas, pero sobre todo estábamos desarrollando un campo que algunos autores podrían llamar desarrollo de públicos, gestión de públicos, donde podemos encontrar la diversidad de estrategias que buscan muchas veces diversificar la composición de los públicos de una organización o bien incentivar la participación, generar vínculos estrechos con nuevas comunidades de públicos. La expresión comunidad había aparecido fuertemente, la idea de una comunidad incluso que vino a sustituir por momentos la idea del público. La comunidad como una comunidad arraigada en un territorio, la comunidad como grupo de personas que comparten un interés o comunidades que se podían activar desde lo digital. Pero de fondo estaba el propósito, un propósito de implicar más a las personas con el ecosistema cultural, de lograr que el ecosistema cultural con su serie de propuestas fuera relevante para las personas. Y de este modo lograr concretar una promesa y una utopía que nos persigue desde el siglo XX, la participación cultural, cómo logramos que gran parte de la población participe, siempre con la frustración de que los números o los estudios o los indicadores no son del todo satisfactorios porque la participación a veces la pensamos únicamente desde una organización o desde las políticas públicas y no nos situamos necesariamente en el contexto para hacer más plural la idea de participación. Pero estábamos también en una conversación sin duda vinculada con la visión de la mediación cultural, que nos invitaba a pensar cómo materializar los derechos culturales, ¿no? Entendimos fuertemente que la noción de públicos, el trabajo de públicos, tiene que ver con el ejercicio de los derechos culturales. Y por allí, desde el ejercicio de los derechos culturales, nos preguntábamos cómo avanzábamos desde la participación a una coparticipación, más bien hacia una codiseño, hacia una coprogramación, cómo convertíamos a los públicos probablemente en copúblicos. Y quiero decir que este ha sido sin duda una manera de pensar este proceso de trabajo con los públicos que tiene un rasgo colectivo. En América Latina hemos tenido la oportunidad de generar encuentros, de generar conversaciones donde las visiones se han venido complementando y han ido decantando en lo que podríamos decir es este marco conceptual. Lo que la pandemia probablemente nos trajo y los procesos sociales de transformación que hemos vivido particularmente en América Latina en distintos contextos es preguntarnos, sin embargo, desde las organizaciones, ¿qué es lo que promovemos? ¿Qué es lo que esperamos cuando desarrollamos un plan de públicos en una organización cultural, en un teatro, en una sala, en un museo? ¿Dónde queremos incidir? Algunos autores hoy se han detenido a remirar y replantearse, más allá del entusiasmo de las políticas, cómo en verdad las estrategias que llevamos a cabo tienen que entrar en relación con lo que Ana Rosas Mantecón, por ejemplo, denomina pactos de consumo cultural de las personas. Es decir, cómo entran las estrategias y el ideal que nosotros promovemos en el cotidiano de las personas, cómo se da la apropiación de sentido por parte de las personas. Y hoy estamos en un punto equidistante respecto de esta temática. Estamos en un punto clave, diría, porque la transformación digital nos ha traído una serie de preguntas y al mismo tiempo de posibilidades que nos llevan a replantearnos cómo incidimos en esto. Las personas ya no se socializan como antes, eso es evidente. El discurso de Bourdieu que nos invitaba a pensar a los espectadores, a los públicos, como personas que habían sido socializadas seguramente en función de su clase social, la clase de pertenencia al medio social o el sistema de educación o la familia, hoy en día es relativo respecto del peso que están teniendo, por ejemplo, la vida digital. Y en este sentido, es interesante comprobar cómo este debate ha trascendido a lo que eran los círculos habituales de conversación, ¿no? Hasta antes de la pandemia también podríamos decir que buena parte de la conversación se generaba en Europa, que América Latina tomó un rasgo o un rol de liderazgo en esta conversación en los años previos a la pandemia y durante la pandemia. Y hoy me parece muy relevante
observar cómo en África la conversación está comenzando a darse de manera intensiva. No solamente remirando y reevaluando las estrategias que allí se están implementando en contextos desafiantes, como las organizaciones, museos, teatros, salas, compañías artísticas están comenzando a pensar los públicos, sino también cómo se está debatiendo la manera en que esa participación se materializa. Y allí creo que hay un matiz que opera como espejo respecto de lo que hemos venido pensando. La fuerte valoración, el énfasis que se le da a la generación de vínculos en la vida cotidiana. Cómo se insertan las creaciones, las propuestas artísticas, la vida cultural, la rica vida cultural de los distintos países que están pensando estas estrategias en la vida cotidiana de las personas. Pero al mismo tiempo, creo que cuando remiramos y repensamos el desarrollo de públicos, tenemos que poner en perspectiva esta conversación. En América Latina, diríamos que en los últimos 15 años, y también si somos generosos, en los últimos 20 años, la conversación sobre desarrollo de públicos, formación de audiencias o desarrollo, formación de espectadores, ha ido increciendo. Me atrevería a decir, luego de revisar hitos, luego de revisar procesos, que la década pasada, la década del 2010, fue la década más significativa en este campo, en el sentido de que se hicieron visibles muchos proyectos que habían partido en torno al 2005 o 2006, en que se generaron redes internacionales, pero también en que se articularon políticas culturales, políticas públicas que situaban al espectador, situaban a los públicos como un destinatario esencial en el quehacer cultural. Nada de esto es inocente respecto del contexto. Creo que está pendiente construir una historiografía y pensar cómo este desarrollo de las políticas de públicos o enfocadas en los públicos tienen que ver con el trasfondo, tienen que ver con los hitos que ocurrieron de fondo. Pensemos en la transformación digital, pensemos en la cultura del scroll, pensemos en la cultura de las pantallas. Creo que tenemos que detenernos en esos años que fueron claves para la masificación de las redes sociales en el año 2006, 2007, o pensar cómo esto dialoga o es una contracara de las políticas de acceso e infraestructura de fines de esa década que encontramos en las grandes ciudades de América Latina. Y cómo también va de la mano de un dispar flujo de asistencia de públicos a las ofertas culturales que en ese momento existían. Parece ser que ningún proceso está desligado del otro. Y creo que vale la pena quizá preguntarnos cómo la pandemia y los confinamientos de los años 2020 son en verdad una suerte de escenario que acelera situaciones, tendencias que se venían incubando previamente y que tienen un fuerte correlato en la transformación digital, en cómo la vida digital de las personas se hizo relevante y cómo esa vida digital comenzó también a desafiar la participación cultural. Hoy, después de estos procesos que siguen en curso sin duda y que se expresan en distintos ámbitos, en el ámbito de la vida pública, de la vida política, de la vida social, podríamos pensar y preguntarnos si hay nuevas prácticas culturales relevantes para el desarrollo de públicos. Y pareciera que lo digital en este sentido tiene un peso suficientemente relevante como para que lo valoremos en relación a cómo las personas han cambiado sus prácticas o cómo se han enfatizado ciertas prácticas, la autodocumentación, la relación en el control individual con los contenidos, cómo los algoritmos de recomendación se han transformado en la práctica en programadores culturales y han sustituido una función que muchas veces cumplieron las organizaciones culturales, o cómo las experiencias inmersivas han venido, por otra parte, a prometer, a generar una expectativa en los nuevos públicos, cómo las personas hoy en día se hacen ver o se piensan a sí mismas con nuevas identidades digitales y cómo las organizaciones, por su parte, se han convertido en productoras de contenidos preferentemente. Todo esto nos lleva entonces a preguntarnos cómo
articular, cómo activar comunidades de públicos en el presente. ¿Podemos seguir haciéndolo del mismo modo? ¿Podemos seguir asentándonos en los mismos paradigmas? Todo hace pensar que necesariamente el desarrollo de públicos tiene que abordar la desigualdad que está surgiendo en el nuevo escenario digital. Las nuevas brechas de participación cultural están afectadas, están intermediadas por la vida digital de las personas. La alfabetización digital, la exclusión de grupos de la población del acceso a una vida digital, son escenarios que para quienes trabajamos en este ámbito se vuelven relevantes, sobre todo cuando después de la pandemia las organizaciones culturales se transformaron en generadoras de contenidos y han privilegiado, en el caso del teatro, como hemos visto en distintos estudios, determinados canales como su manera de vincularse con los públicos. Me refiero puntualmente a Instagram como el gran paradigma post-pandémico para la relación de las organizaciones con sus públicos. ¿Es ese el camino adecuado? ¿A quiénes están quedándose fuera de esa conversación? ¿Con eso cumplimos la promesa de diversificar a los públicos? ¿Con eso cumplimos la promesa de generar acceso o incentivar la participación de toda la población? ¿O hemos venido de alguna manera perpetuando cierta desigualdad, ¿no? Es una pregunta que necesitamos hacernos porque hoy, después de la pandemia, hemos vivido, diría, dos grandes tendencias. Por una parte, un fervor de públicos volviendo a las salas, a las grandes salas, a los grandes espectáculos, buscando, en mi opinión, sobre todo, certezas, certezas de contenido, certezas de propuestas artísticas, pero al mismo tiempo otro público que ha buscado nuevas experiencias, un público probablemente más fragmentado, más acotado, que sobre todo busca una nueva relación con los contenidos, una inmersión en entornos virtuales que se extiende a la inmersión en lo presencial. Me atrevería a decir que esto está marcando estos años pospandémicos, particularmente fines del 2022, 2023 y seguramente parte del 2024. No es claro si ese fervor se pueda sostener en el tiempo, porque estamos también comprendiendo el alcance de muchas políticas de subsidio que hoy se están transformando en crisis económicas en muchos contextos, ¿no? Y eso sin duda que afecta en la manera de las personas de vincularse con propuestas artísticas, en la manera en que se vinculan también con las estrategias de públicos de los espacios culturales. ¿Cómo se plantean las organizaciones en este contexto? Quiero pensar que hay al menos tres nociones o tres dimensiones que autores como Jaume Colomer, la propia Ana Rosas Mantecón vienen reforzando después de la pandemia como campos que deberíamos volver a pensar, ¿no? La idea de nuevos públicos. En Estados Unidos, en Reino Unido, se ha constatado que más del 50% de los públicos que hoy están comprando entradas son nuevos públicos. Y esto lo encontramos también en casos latinoamericanos. En Santiago tenemos el Teatro Municipal de Santiago con un nuevo público que en su estimación sobrepasa el 50% de quienes asisten habitualmente hoy a sus propuestas. Son públicos volátiles, son públicos que toman decisiones con inmediatez, son públicos que buscan certezas, son públicos renuentes a la incomodidad, son públicos que esperan que la promesa que se les hizo se cumpla. Son públicos consumidores en gran medida, es decir, consumidores de experiencias culturales, pero son públicos que están dinamizando y reemplazando a ese 20% que nos dicen los estudios internacionales se perdieron como públicos durante la pandemia, ¿no? Esa es la estimación, en torno al 20 al 23% sería el porcentaje del público que la pandemia de alguna manera se tradujo en una merma. Pero junto con estos nuevos públicos hay también un nuevo perfil de público o un perfil quizá más radicalizado que ya estaba presente antes de la pandemia entre los públicos más, digamos, frecuentes de las ofertas culturales o que se vinculan con las organizaciones culturales. Son públicos híbridos en el sentido que combinan sus prácticas presenciales con prácticas también digitales, con consumo de contenidos digitales, por lo tanto, son públicos que tienen un amplio abanico de propuestas y tienen una visión y una opinión
sobre el quehacer artístico, son públicos críticos y participativos, y sobre todo en su relación con lo presencial, buscan otras formas de relacionarse, probablemente experiencias socializadoras o experiencias de interacción. ¿Qué pasa con los no públicos? Esa categoría compleja, ¿verdad?, que se articula en Francia, que se ha popularizado en muchos estudios de públicos, pero que incomoda a quienes trabajamos en este campo. Hoy existe la propuesta de que hablemos de otros públicos más que de no públicos y que repensemos por qué existe esta exclusión o autoexclusión de las personas respecto de las ofertas culturales. Emerge un discurso que nos invita a pensar más bien las estrategias, si son las estrategias de las organizaciones culturales, si son los estudios de públicos los que han generado estas categorías. Y si no necesitamos más bien preguntarnos por los públicos implícitos de nuestro quehacer, cómo esa idea de un público ideal en la práctica se traduce hacia determinadas comunidades, hacia determinados perfiles de personas como no públicos, ¿no? Aquí hay un debate que habrá que profundizar si la brecha digital se transforma efectivamente en una brecha cultural, si hay barreras culturales fruto de todas las transformaciones que han ocurrido en el último tiempo que explican que un número significativo de la población en distintos contextos respondan a esta categoría, a la categoría que la academia ha denominado no públicos y que hoy se está repensando. Los nuevos públicos, según comenzamos a entender como esta data que corresponde a la agencia Índigo, que nos muestra cómo en un set de preguntas, un set de organizaciones culturales consultadas, son más del 54% en el caso del Reino Unido, pero son públicos que quieren vivir el presente y aparentemente son públicos que en esa vivencia del presente quieren resolver, por ejemplo, cuestiones que son del ámbito de la salud mental, ¿no? Que quieren compensar un trauma, el trauma social que dejó la pandemia. Son públicos volátiles que van detrás de esa vivencia. La contracara de esta reflexión tiene que ver, como decíamos, con los no públicos. Y acá quiero detenerme en que la idea del no público se venía complejizando ya en el año 2012, ¿no? Ana Rosas Mantecón, en un libro publicado el año pasado, Pensar los públicos, ha recuperado esta conversación y nos ha invitado a preguntarnos si los no públicos es una categoría válida o es una categoría que deberíamos pensar desde la organización. Es decir, si la organización con sus estrategias incluso de participación e inclusión genera en la práctica por defecto ese campo de no públicos, o si los no públicos en verdad son personas que no se sienten convocadas por otros factores, ¿no? Varios autores que están debatiendo, generando este debate en Canadá, por ejemplo, se plantean si el no público en lo digital tiene la misma categoría o tiene las mismas cualidades o particularidades del no público presencial. Son preguntas que necesitamos tener a la vista para repensar precisamente este ciclo, que era el ciclo con el que trabajábamos previamente a la pandemia, la idea de audiencias digitales que se transforman en públicos presenciales y que luego, fruto del trabajo que generamos desde las organizaciones o desde los proyectos, pueden decantar o pueden convertirse en comunidades de públicos. Y aquí lo que nos dice la reflexión o el debate es que para sostener este discurso, para seguir sosteniéndolo en el tiempo, hay al menos dos aspectos que revisar. ¿Cómo construimos en la práctica vínculos con las personas, más que con la idea de público? ¿Cómo generamos esos vínculos? ¿Cómo logran las organizaciones hacerse cargo de la sostenibilidad de esos vínculos? Y cómo, por otra parte, la mirada curatorial de las organizaciones, la mirada programática de las organizaciones, logra hacerse cargo de esa construcción de vínculos. Quiero compartir algunos casos que he ido siguiendo en este tiempo, desde la pandemia en adelante, que creo que reafirman esta idea del desarrollo de vínculos. Uno es el comité programático del Festival de Teatro de la Comuna de Quilicura en Santiago, que muestra cómo los vecinos, las vecinas de una comuna apartada de la oferta cultural pueden convertirse en coprogramadoras de ese festival, trabajando un proceso de un año, ¿no? Este es yo diría, uno de los proyectos inéditos en el sentido que sostiene el trabajo
de un comité curatorial durante una temporada completa, implica una incidencia en la vida de esas personas que se transforman de manera elocuente. Es un proyecto que busca radicalizar o busca profundizar en la participación, en la toma de decisiones, pero que al mismo tiempo incide en el capital cultural de quienes son parte de este comité. Es un comité que va cambiando cada año, es un comité al que postulan los vecinos y vecinas de la comuna, es un comité que todo el año está viendo al menos una o dos obras por semana y que debaten, que generan reflexiones desde su entorno, desde su quehacer, y desde allí construyen un discurso para el festival, un festival masivo, un festival comunitario, que se realiza en espacios abiertos en el mes de enero, pero que lleva este sello que ya por tercer año se ha venido construyendo y que ha permitido comprender cuáles son los desafíos de la participación real cuando una organización se vuelve porosa al trabajo con los públicos. En el mismo sentido, en la misma medida y a otra escala, ha surgido en Santiago un club de espectadoras, el club La Espectadora, y que tiene este programa que se llama Vamos al Teatro. Es un club impulsado por una periodista que ha trabajado en difusión teatral, pero que también ha pensado cómo lograr que los contenidos lleguen a un segmento de personas que habitualmente no asisten al teatro por un factor que el estudio que ella ha hecho ha sido muy revelador. Las personas no van al teatro porque no tienen con quién ir, ¿no? Y este club ha venido a responder a esa necesidad generando un grupo que al menos dos veces por mes asiste a una sala, lleva una agenda de espectadoras y se reúne con las compañías, es decir, se genera una pequeña comunidad, una comunidad que está generando vínculos, que no busca necesariamente generar una evaluación de las obras, sino que sobre todo internalizar, generar sentido respecto de esa experiencia. Es un compromiso, sin duda en este caso, de un proyecto personal bastante valioso e inédito para lo que es Santiago, ¿no? Donde los proyectos en general de participación de público suelen surgir desde las organizaciones. En este caso, surge desde una profesional que constata esta necesidad que está en el ambiente y que en gran medida viene a responder a un clima de la post-pandemia. Junto con ello está también otro ejercicio, otro proyecto que me atrevo a denominarlo como un proyecto que tiene las particularidades de los imaginarios situados, de los proyectos situados. ¿En qué sentido? Es una escuela de espectadores del Teatro Municipal de Ovalle, una ciudad que está a 5 horas de Santiago en el norte y que ha venido fortaleciendo su trabajo con los públicos a través de distintos programas y uno de ellos tiene que ver con esta escuela que tiene la particularidad de situarse en el contexto y cuando decimos esto se subraya porque es un trabajo hecho no necesariamente en sala como suelen ser las experiencias de escuela de espectadores, sino que buscando la vinculación de las personas con los imaginarios que resultan de su paisaje, de su entorno. Es una escuela de espectadoras y de espectadores que caminan, que se sitúan, que viajan, que recorren el paisaje, que reconocen en el paisaje determinados factores que son determinantes para el imaginario desde el cual ven obras de teatro. Este grupo de espectadores del año pasado generaron un decálogo pensando en el espectador del mañana, el espectador del futuro. Y es bastante interesante cómo ideas que están en el ambiente o que muchas veces estamos masticando o pensando, aquí se materializan como una preocupación de un perfil de personas que no tienen necesariamente una vinculación con las artes escénicas, sino que desde el lugar de ser público, de ser espectador del teatro, han logrado también situarse en los escenarios futuros posibles de el rol que los públicos cumplirán a futuro. Y en ese sentido, también desde Red Lab, la Red Latinoamericana de Desarrollo de Públicos, hemos venido desarrollando algunas indagaciones puntuales en torno a temáticas que creo que son de interés para pensar los públicos del futuro. Uno de ellos es este laboratorio de nuevos públicos realizado en Ciudad de México también en el año 2023, que nos permitió indagar de manera exploratoria
cuál es la vida digital de los adolescentes, que serán los públicos del mañana, y cómo esa vida digital incide en su forma de ser público. Lo sorprendente es que la vida digital de adolescentes de Ciudad de México, menores de 17 años, en su mayoría no emplea los canales que habitualmente hoy están empleando las organizaciones culturales, ¿no? Eso quizá es tremendamente llamativo, pero también es llamativo cómo son generaciones que silenciosamente se han venido abriendo hacia los nuevos dispositivos, especialmente los nuevos entornos digitales, las experiencias inmersivas y los sistemas de inteligencia artificial generativos, ¿no? Creo que aquí hay una transformación y hay un cambio y hay un factor que probablemente desde el desarrollo de públicos no estamos sopesando del todo y que necesitamos repensar cómo va a ser el impacto, si vamos a tener un ejercicio de resistencia frente a esto o vamos a pensar en una integración. En el Centro Cultural Seina, justamente esas son las preguntas que nos hacemos. El Centro Cultural Seina está asociado al Instituto Nacional, que es José Miguel Carrera, que es un instituto histórico, un liceo de formación histórico en Chile. Por lo tanto, hay un debate y hay una conversación y se está abriendo a un comité de trabajo con la comunidad escolar que nos va a permitir pensar entonces si lo que decimos sobre los públicos tiene resonancia en las nuevas generaciones. Es un desafío que va de la mano de pensar los nuevos escenarios que surgen con los debates de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial puede ser hoy en día, en la revolución que está generando en distintos campos, también un factor preponderante en cómo pensamos el desarrollo de públicos. Ofrece la solución a muchas preguntas, por ejemplo, cómo se articula un plan de públicos, o cómo podríamos codiseñar o cómo podríamos impulsar la participación de las personas, o incluso puede darle mayor autonomía a los propios públicos para diseñar su propio plan de públicos. Pero, por cierto, también ayudará al análisis de datos. Pero nada de lo que la inteligencia artificial nos pueda ofrecer sustituye al diagnóstico del presente, al diagnóstico de las tendencias, a la identificación de las tendencias que se dan en una organización, sobre todo cuando la organización se pregunta por cómo trabajar con los públicos. Por eso quiero cerrar con lo que en mi opinión son los temas la agenda de temas que necesitamos tener presente hoy cuando articulamos un plan de públicos, comprender el contexto en el que nos encontramos y comprender a qué están desafiadas las organizaciones. Primero que todo, el hecho de que estamos presenciando una fragmentación en los intereses, en los hábitos y en las prácticas culturales de las personas, ¿no? Esto es fundamental. Entender que muchas de las categorías y parámetros que empleábamos antes de la pandemia necesitamos revisarlas, ¿no? Necesitamos también ponderar cómo las personas buscan una experiencia y un compromiso en la vinculación con las organizaciones culturales y cómo, por lo tanto, desde la organización es importante darle relevancia al diseño de las experiencias. También entender que hoy coexisten comportamientos híbridos en los públicos consumidores, muchos de ellos de contenidos digitales, pero al mismo tiempo que valoran las vivencias comunitarias. Creo que allí hay una necesidad de pensar entonces nuestras propuestas de manera también híbrida, ¿no? Y también la capacidad para otorgarle a los públicos nuevos roles, ya no solamente pensarlos como destinatarios o comunidades, como decíamos antes de la pandemia, sino que decididamente pensar en categorías de copúblicos y cómo en ese rol de copúblicos pueden también probablemente implicarse de otro modo, de manera más radical con las organizaciones. Y por cierto, asumir que la transformación digital nos conduce al abandono de las ideas de segmentación más clásicas y hacia la transición de una personalización en la relación con las personas. Son oportunidades que la inteligencia artificial va a venir generando cada vez más, poniéndolas más al servicio de las organizaciones. Probablemente hoy nos parecen ajenas, pero en los próximos 5 años, aparentemente, de acuerdo a todas las proyecciones, será posible personalizar más esas relaciones con asistentes virtuales. Y esto, por cierto, fuerza a la revisión del perfil de quienes hoy
trabajan en el campo de la gestión, trabajan en el campo de la programación o trabajan en el campo de la curaduría. ¿Podemos seguir pensando y programando del mismo modo? ¿Podemos seguir pensando que los programadores o curadores o curadoras son iluminados o iluminadas en cuanto a, a hacer propuestas de programación? ¿O tenemos que revisar esas categorías porque lo que hemos vivido en los últimos años también ha afectado no solamente al poder en el espacio público, sino que al poder dentro del campo cultural? Y estas son roles que tienen que ver con el ejercicio del poder. Probablemente vamos a ver más, con más frecuencia estas prácticas de apertura, de la participación de las personas en la programación, en el diseño de programación de las organizaciones. Y por último, cómo situar a los públicos al centro de la gestión. Tiene este ideario una gran adhesión cuando uno lo plantea, pero creo que tiene también un desafío porque requiere que las organizaciones se replanteen en sus modelos de gestión, que se vuelvan efectivamente porosas a la participación cultural, algo que hemos sostenido por décadas, se esfuerza hoy a hacerse cada vez más necesario. Y de este modo concluyo esta presentación. Les agradezco que estén debatiendo, pensando la reflexión sobre el desarrollo de públicos y les invito a que revisemos lo que decimos, a que nos replanteemos y que enfoquemos con mirada crítica buena parte de estos paradigmas. Muchas gracias y hasta siempre.